La conservación del cuerpo momificado en la tumba por Tot, el libro Perte Emru, o los capítulos de Salir por o hacia el día, comúnmente llamado el libro de los muertos Tot. El autor del libro de los muertos Tot y Osiris como juez de los muertos y rey del mundo subterráneo, el juicio de Osiris, el reino de Osiris, breve descripción de las puertas o capítulos del libro de los muertos. El título Libro de los Muertos es el título que se le da actualmente a la gran colección de textos funerarios que los antiguos escribas egipcios compusieron en beneficio de los muertos. Consisten en hechizos y conjuros, himnos y letanías, fórmulas y nombres mágicos, palabras de poder y oraciones, y se encuentran recortados o pintados en las paredes de pirámides y tumbas, y pintados en ataúdes y sarcófagos y rollos de papiros. El título del Libro de los Muertos es algo insatisfactorio y engañoso, ya que los textos no forman una obra conectada ni pertenecen a un periodo. Son de carácter misceláneo y no nos dicen nada sobre las vidas y obras de los muertos con los que fueron enterrados. Además, los egipcios poseían muchas obras funerarias que podrían llamarse con razón libros de los muertos, pero ninguna de ellas llevaba un nombre que pudiera traducirse por el título del Libro de los Muertos. Este título fue dado a la gran colección de textos funerarios en el primer cuarto del siglo XIX por los egiptólogos pioneros que no poseían un conocimiento exacto de su contenido. Conocían los rollos de papiro con inscripciones jeroglíficas y hieráticas, pues se habían publicado copias de varios de ellos, pero los textos que contenían eran cortos y fragmentarios. La publicación del facsímil 2 del papiro de Peta Amen Nebnes Tawi 3 por M. Quedet en 1805 puso a disposición del estudio un largo texto jeroglífico y numerosas viñetas coloreadas, y los egiptólogos franceses lo describieron como una copia del ritual funeraire de los antiguos egipcios. Entre ellos estaba Champollion Lejeune, pero más tarde, a su regreso de Egipto, él y otros lo llamaron Le Livre des Morts, The Book of the Dead, Das Totenbuch, etc. Estos títulos no son más que traducciones del nombre que los ladrones de tumbas egipcios daban a todos los rollos de papiro con inscripciones que encontraban con las momias, a saber, Kitab al-Majid, Libro del Muerto, o Kitab al-Majidun, Libro de los Muertos, Pluh. Estos hombres no sabían nada del contenido de tal rollo, y todo lo que querían decir era que era el libro de un muerto, y que se encontró en su ataúd con él. Un Beace Journal de Trebox, junio de 1704, Caylus, Antique. Egypt. Tom. Y, lámina 21, Denon, Travels, láminas 136 y 137, y Description de L. Egypte, Tom. 2, láminas 64 y siguientes. 2 copie figurée de un rouleau de papyrus trouvé à Thebes dans un tombeau de Royce. París, 13-1805. Este papiro tiene casi 9 metros de longitud y fue llevado a Estrasburgo por un pagador del ejército de Napoleón en Egipto llamado Pousielgue, que lo vendió a M. Quedet. 3. La conservación del cuerpo. Momificado en la tumba por Tot. Los objetos encontrados en las tumbas de los egipcios predinásticos, es decir, recipientes de comida, cuchillos de sílex y otras armas, etc., demuestran que estos primeros habitantes del Valle del Nilo creían en algún tipo de existencia futura. Pero como el arte de la escritura era desconocido para ellos, sus tumbas no contienen inscripciones, y solo podemos inferir de los textos del periodo dinástico cuáles eran sus ideas sobre el otro mundo. Está claro que no consideraban de gran importancia conservar el cadáver en el estado más completo y perfecto posible, ya que en muchas de sus tumbas se han encontrado las cabezas, las manos y los pies cortados de los troncos y tendidos a cierta distancia de ellos. Por otra parte, los egipcios dinásticos, ya sea como resultado de una diferencia en las creencias religiosas o bajo la influencia de los invasores que se habían asentado en su país, concedían una importancia suprema a la preservación e integridad del cuerpo muerto. Y adoptaban todos los medios que conocían para evitar su desmembramiento y descomposición.
Lo limpiaban y embalsamaban con drogas, especias y bálsamos, lo ungían con aceites aromáticos y líquidos conservantes, lo envolvían en cientos de metros de vendas de lino, y luego lo sellaban en un ataúd o sarcófago, que depositaban en una cámara excavada en las entrañas de la montaña. Todo esto se hacía para proteger el cuerpo físico contra la humedad, la podredumbre seca y la descomposición, y contra los ataques de la polilla, los escarabajos, los gusanos y los animales salvajes. Pero estos no eran los únicos enemigos de los muertos contra los que había que tomar precauciones, ya que tanto el cuerpo momificado como los elementos espirituales que lo habían habitado en la tierra debían ser protegidos de una multitud de demonios y diablos, y de los poderes de las tinieblas en general. Estos poderes del mal tenían formas horribles y aterradoras, y sus guaridas eran bien conocidas, pues infestaban la región por la que pasaba el camino de los muertos al pasar de este mundo al reino de Osiris. Los grandes dioses les temían, y se veían obligados a protegerse mediante el uso de hechizos y nombres mágicos, y palabras de poder, que fueron compuestas y escritas por Tot. De hecho, se creía en tiempos muy tempranos en Egipto que el dios del sol, debía su existencia continuada a la posesión de un nombre secreto que le había proporcionado Tot. Y cada mañana el sol naciente era amenazado por un temible monstruo llamado Apep, que yacía oculto bajo el lugar de la salida del sol esperando tragarse el disco solar. Era imposible, incluso para el dios sol, destruir a este gran diablo, pero recitando cada mañana el poderoso hechizo con el que Tot le había provisto pudo paralizar todos los miembros de Apep y salir a este mundo. Como entonces los grandes dioses, aunque benévolamente dispuestos hacia ellos, no eran capaces de librar a los muertos de los demonios que vivían sobre los cuerpos, almas, espíritus, sombras y corazones de los muertos. Los egipcios decidieron invocar la ayuda de Tot en favor de sus muertos y ponerlos bajo la protección de sus omnipotentes hechizos. Inspirados por Tot, los teólogos del antiguo Egipto compusieron un gran número de textos funerarios que ciertamente eran de uso general bajo la cuarta dinastía, alrededor del 3700 AC, y probablemente eran bien conocidos bajo la primera dinastía. Y durante todo el periodo de la historia dinástica Tot fue considerado como el autor del libro de los muertos. El lanzamiento de Apep. Del papiro de Nectoamen. El libro Pertemhru, o los capítulos de Salir por, o Asia. El día, comúnmente llamado el libro de los muertos. Los hechizos y otros textos que fueron escritos por Tot en beneficio de los muertos, y que están directamente relacionados con él, fueron llamados, según los documentos escritos bajo las dinastías 11 y 18, capítulos de la venida por, o, en, el día. Una rúbrica en el papiro de Nu, Brit. Mus. No 10.477, afirma que el texto de la obra llamada Pertemhru, es decir, salir o entrar en el día, fue descubierto por un alto funcionario en los cimientos de un santuario del dios Genu durante el reinado de Semti o Esepti, un rey de la primera dinastía. Otra rúbrica en el mismo papiro dice que el texto fue cortado sobre el zócalo de alabastro de una estatua de Menkaur, Micerino, un rey de la cuarta dinastía, y que las letras tenían incrustaciones de lapislázuli. El zócalo fue encontrado por el príncipe Erutataf, un hijo del rey Khufu, Keops, que lo llevó a su rey y lo exhibió como algo muy maravilloso. Esta composición era muy venerada, ya que haría a un hombre victorioso en la tierra y en el otro mundo, le aseguraría un paso seguro y libre a través del Tuat, mundo subterráneo, le permitiría entrar y salir, y tomar en cualquier momento la forma que quisiera, haría florecer su alma, y le impediría morir la segunda muerte. Para que el difunto recibiera todo el beneficio de este texto tenía que ser recitado por un hombre que fuera ceremonialmente puro, y que no hubiera comido pescado ni carne, ni se hubiera juntado con mujeres. En los ataúdes de la 11ª dinastía y en los papiros de la 18ª encontramos dos versiones del Pertemhru, una larga y otra corta.
Como el título de la versión más corta afirma que se trata de los capítulos del PRTMHRU en un solo capítulo, está claro que esta obra, incluso bajo la Cuarta Dinastía, contenía muchos capítulos, y que una forma mucho más abreviada de la obra también era corriente en el mismo periodo. La rúbrica que atribuye el hallazgo del capítulo a Erutataf lo asocia con Kemenu, es decir, Hermópolis, e indica que Tot, el dios de esta ciudad, fue su autor. Escenas y textos de la sexta sección del libro de El que está en el otro mundo. Del sarcófago del rey Necteruet, 378 a.C., Galería del Sur de Egipto, Bahía 28, número 923. La obra PRTMHRU recibió muchas adiciones en el transcurso de los siglos y al final, bajo la dinastía 18, contenía unas 190 composiciones distintas o capítulos. Las formas originales de muchos de ellos se encuentran en los textos de las pirámides, es decir, las composiciones funerarias recortadas en las paredes de las cámaras y pasillos de las pirámides de los reyes Unas, Teta, Pepi y Meri R, Merenra y Pepi II en Saqqara, que fueron escritas bajo las dinastías V y B. Las formas que tuvieron muchos otros capítulos bajo las dinastías 11 y 12 están bien representadas por los textos pintados en los ataúdes de Amamu, Seniwab en el Museo Británico, Nos. 6654, 30839, 30841. Pero es posible que tanto estos como los llamados textos de las pirámides hayan pertenecido a la obra PRTMHRU y sean extractos de ella. Los textos de las pirámides no tienen ilustraciones, pero algunos de los textos de los ataúdes de las dinastías 11 y 12 tienen viñetas coloreadas, por ejemplo, las que se refieren a la región que debe atravesar el difunto en su camino hacia el otro mundo, y las islas de los bienaventurados o los campos elíseos. En los márgenes superiores del interior de estos ataúdes se dan con frecuencia dos o más filas de dibujos coloreados de las ofrendas que bajo la quinta dinastía se presentaban al difunto o a su estatua durante la celebración del servicio de apertura de la boca y la realización de las ceremonias de la liturgia de las ofrendas funerarias. Bajo la 18ª dinastía, cuando el uso de grandes ataúdes rectangulares y sarcófagos cayó un poco en desuso, los escribas comenzaron a escribir colecciones de capítulos del PRTMHRU en rollos de papiros en lugar de en ataúdes. Al principio, los textos estaban escritos en jeroglíficos, la mayoría de ellos en tinta negra, y se intentaba ilustrar cada texto con una viñeta dibujada en negro. El mejor ejemplo conocido de un códice de este tipo es el papiro de Nebseni, Brit. Mus. No 9900, que tiene 77 pies y 7,5 pulgadas de largo y 1,5 pies de ancho. A principios de la 18ª dinastía, los escribas empezaron a escribir los títulos de los capítulos, las rúbricas y las palabras clave en tinta roja y el texto en negro, y se hizo costumbre decorar las viñetas con colores y aumentar su tamaño y número. El códice más antiguo de esta clase es el papiro de Nu, Brit. Mus. No 10.477, que tiene 65 pies y 3,5 pulgadas de largo y 1 pie y 1,5 pulgadas de ancho. Este y muchos otros rollos fueron escritos por sus propietarios para sus propias tumbas, y en cada rollo tanto el texto como las viñetas eran normalmente obra de la misma mano. Más tarde, sin embargo, el escriba escribía solo el texto y un artista hábil se encargaba de añadir las viñetas coloreadas, para las que el escriba marcaba espacios y los dejaba en blanco. El mejor ejemplo de esta clase de rollo es el papiro de Ani, Brit. Mus, no 10.470, que tiene 78 pies de longitud y 1 pie 3 pulgadas de ancho. En todos los papiros de esta clase el texto está escrito en jeroglíficos, pero durante la 19ª dinastía y las siguientes muchos papiros están escritos en su totalidad en carácter hierático. Estos suelen carecer de viñetas, pero tienen frontispicios en color. Viñeta y texto del libro de los muertos de Tebas del papiro de Nu. Brit. Mus, no 10.477.
Dinastía 18. Viñeta y texto del Libro de los Muertos de Tebas del papiro de Ani. Brit. Mus, no 10.470. Dinastía 18. Viñeta y capítulo del Libro de los Muertos escrito en hierático para Eru Emep. Brit. Mus, no 10.257. Dinastía 26, o posterior. Bajo el gobierno de los sumos sacerdotes de Amen se introdujeron muchos cambios en el contenido de los papiros y se alteró la disposición de los textos y viñetas del PRTMHRU. La gran cofradía de Amen-R, el rey de los dioses, consideró necesario enfatizar la supremacía de su dios, incluso en el reino de Osiris, y añadieron muchas oraciones, letanías e himnos al dios Sol a cada selección de los textos del PRTMHRU que se copiaba en un rollo de papiro con fines funerarios. La mayor parte de los rollos de este periodo son cortos y contienen solo unos pocos capítulos, por ejemplo, el papiro de la Madre Real Netchemet, Brit. Mus. No 10.541, y el papiro de la Reina Netchemet, Brit. Mus. No 10.478. En algunos, el texto es muy defectuoso y está escrito de forma descuidada, pero las viñetas coloreadas son notables por su tamaño y belleza. De esta clase de rollo, el mejor ejemplo es el papiro de Anai, Brit. Mus. No 10.472. El más interesante de todos los rollos que se escribieron durante el gobierno de los reyes sacerdotes en el Alto Egipto es el papiro de la princesa Nesitanetaslu, Brit. Mus. No 10.554, ahora conocido comúnmente como el papiro de Greenfield. Es el papiro funerario más largo y ancho uno conocido, ya que mide 123 pies por 1 pie y 6,5 pulgadas y contiene más capítulos, himnos, letanías, adoraciones y homenajes a los dioses que cualquier otro rollo. Los 87 capítulos del PRTMHRU que contiene demuestran la devoción de la princesa al culto de Osiris, y los himnos a Amen-R muestran que era capaz de considerar a este dios y a Osiris no como rivales sino como dos aspectos del mismo dios. Ella creía que el poder creativo oculto que se materializaba en Amen no era más que otra forma del poder de la procreación, del nacimiento renovado y de la resurrección que estaba tipificado por Osiris. Las copias más antiguas del PRTMHRU que tenemos en papiro contienen algunos extractos de otras obras funerarias antiguas, como el libro de la apertura de la boca, la liturgia de las ofrendas funerarias y el libro de las dos vías. Pero bajo el gobierno de los reyes sacerdotes los escribas incorporaron a los capítulos del PRTMHRU extractos del libro de Amituat y del libro de las puertas, y varias de las viñetas y textos que se encuentran en las paredes de las tumbas reales de Tebas. Hereru, el primer rey sacerdote, y la reina Netchemet de pie en la sala de Osiris y rezando al dios mientras el corazón de la reina se pesa en la balanza. Galería del Sur de Egipto, número 758. Presentado por Su Majestad el Rey, 1903. 21 Dinastía, alrededor del año 1050 a.C. Uno de los textos más notables escritos en este periodo se encuentra en el papiro de Nesi Kensu, que ahora se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Se trata en realidad de la copia de un contrato que, según se declara, se hizo entre Nesi Kensu y Amen-R, el dios sagrado, el señor de todos los dioses. Como recompensa por la gran piedad de la reina y su devoción a los intereses de Amen-R en la tierra, el dios se compromete a hacer la diosa en su reino, a proporcionarle una finca allí a perpetuidad y un suministro inagotable de ofrendas y la felicidad del corazón, el alma y el cuerpo. Y la recitación, diaria, en la tierra de los 70 cantos de R en beneficio de su alma en el Kerneter, o mundo subterráneo. El contrato fue redactado en una serie de párrafos en fraseología legal por los sacerdotes de Amen, que creían tener el poder de hacer que su Dios hiciera lo que quisiera cuando quisiera. La ceremonia de apertura de la boca que se realiza sobre la momia del escriba real Unefer en la puerta de la tumba de Brit. Mus, Pap.
No 9901. El viaje del Dios Sol a través de la tercera sección del otro mundo. Un ejemplar de un libro de los muertos titulado Que mi nombre florezca. Brit. Mus, no 10304. Periodo romano. Del sarcófago de Necuteruet, rey de Egipto, 378 a.C., Bahía 25, número 923. Poco se sabe de la historia del PERTEMHRU después de la caída de los sacerdotes de Amén y durante el periodo de gobierno de los nubios, pero bajo los reyes de la 26 dinastía el libro gozó de una gran moda. Muchos rollos funerarios estaban escritos tanto en jeroglíficos como en hierático y estaban decorados con viñetas dibujadas en contorno negro, y hacia esta época los escribas comenzaron a escribir textos funerarios en carácter demótico. Pero los hombres ya no copiaban largas selecciones del PRTMHRU como lo habían hecho bajo las dinastías 18, 19 y 20, en parte porque los puntos de vista religiosos de los egipcios habían sufrido un gran cambio y en parte porque habían aparecido varios libros de los muertos de carácter más popular. El culto a Osiris triunfaba en todas partes y los hombres preferían los himnos y letanías que trataban de sus sufrimientos, muerte y resurrección a las composiciones en las que se asumía o proclamaba la supremacía absoluta de R y su ciclo solar de dioses y diosas. Así, en las lamentaciones de Isis y en los cantos festivos de Isis y Neftis, y en las letanías de Seker, y en el libro para honrar a Osiris, etc., la figura central es Osiris, y solo él es considerado como el dador de la vida eterna. Los muertos ya no eran enterrados con grandes rollos de papiro llenos de capítulos del PRTMHRU depositados en sus ataúdes, sino con pequeñas hojas o tiras de papiro, en las que se inscribían las composiciones mencionadas, o los textos más cortos del libro de las respiraciones, o el libro de atravesar la eternidad, o el libro de que florezca mi nombre, o una parte del capítulo del juicio final. La tradición egipcia antigua afirma que el libro PERTEMHRU se utilizó a principios de la primera dinastía, y los papiros y ataúdes del periodo romano ofrecen pruebas de que los egipcios nativos todavía aceptaban todas las creencias y doctrinas esenciales contenidas en él. Durante los 4000 años de su existencia se hicieron muchas adiciones, pero no parece que se le haya quitado nada importante. En el espacio disponible aquí es imposible describir en detalle las diversas recensiones de esta obra, a saber, 1. La heliopolitana, 2. La tebana y sus diversas formas, y 3. La saite, pero se propone esbozar brevemente los principales hechos de la religión egipcia que pueden deducirse de ellas en general y especialmente de la recensión tebana, e indicar el contenido de los principales capítulos. No se puede citar ningún papiro como autoridad definitiva, ya que ningún papiro contiene todos los capítulos, 190 en número, de la recensión tebana, y en ningún papiro la selección y la secuencia de los capítulos son idénticas, ni el tratamiento de las viñetas es el mismo. Teuti, Tot. 1. El papiro más largo del mundo es el Papiro Harris número 1, Brit. Mus. Número 9999, mide 133 pies por 1 pie y 4,5 pulgadas. Tot, el autor del libro de los muertos. Tot, en egipcio Cheuti o Teuti, o, que ya ha sido mencionado como el autor de los textos que forman el PERTEMHRU, o libro de los muertos, era considerado por los egipcios como el corazón y la mente del Creador, que en tiempos muy tempranos en Egipto era llamado por los nativos Pawoti y por los extranjeros R. Tot era también la lengua del Creador y en todo momento expresaba la voluntad del gran Dios y pronunciaba las palabras que ordenaban la existencia de cada ser y cosa en el cielo y en la tierra. Sus palabras eran todopoderosas y una vez pronunciadas nunca quedaban sin efecto. Elaboró las leyes por las que se mantienen el cielo, la tierra y todos los cuerpos celestes, ordenó los cursos del sol, la luna y las estrellas, inventó el dibujo y el diseño y las artes, las letras del alfabeto y el arte de la escritura y la ciencia de las matemáticas. En una época muy temprana fue llamado el escriba,
o secretario, de la gran compañía de los dioses, y como llevaba el registro celestial de las palabras y los hechos de los hombres, fue considerado por muchas generaciones de egipcios como el ángel registrador. Fue el inventor de la ley física y moral y se convirtió en la personificación de la justicia, y como las compañías de los dioses del cielo, y de la tierra, y del otro mundo le designaron para pesar las palabras y los hechos de los hombres, y sus veredictos eran inalterables, llegó a ser más poderoso en el otro mundo que el propio Osiris. Osiris debió su triunfo sobre Set en la gran sala del juicio de los dioses enteramente a la habilidad de Tot de la boca sabia como abogado, y a su influencia con los dioses en el cielo. Y todo seguidor de Osiris confiaba en la abogacía de Set, el archiliar y dios del mal. Tot para asegurar su absolución en el día del juicio y para procurarle una morada eterna en el reino de Osiris. Tot y Osiris. Los egipcios no se conformaban con la mera posesión de los textos de Tot, cuando sus almas eran pesadas en la gran balanza de la sala del juicio de Osiris, sino que también deseaban que Tot actuara como su abogado en esta temible ocasión y demostrara su inocencia como había demostrado la de Osiris ante los grandes dioses en la prehistoria. Según una tradición egipcia muy antigua, el dios Osiris, que originalmente era el dios del principio de la fertilidad del Nilo, se encarnó en la tierra como hijo de Heb, el dios tierra, y Nat, la diosa cielo. Tenía dos hermanas, Isis y Neftis, y un hermano, Set, se casó con Isis y Set con Neftis. Heb puso a Osiris en el trono de Egipto, y su gobierno fue benéfico y la nación fue feliz y próspera. Set se dio cuenta de esto y se puso muy celoso de su hermano, y deseó matarlo para poder apoderarse de su trono y tomar posesión de Isis, cuya reputación como esposa devota y amorosa y hábil administradora llenaba el país. Por un medio u otro Set se las ingenió para matar a Osiris, según una historia lo mató al lado de un canal en Netat, cerca de Abidos, y según otra lo hizo ahogar. Isis, acompañada de su hermana Neftis, fue a Netat y rescató el cuerpo de su señor, y las dos hermanas, con la ayuda de Anpu, un hijo de Er el dios Sol, lo embalsamaron. Luego colocaron el cuerpo en una tumba, y un sicómoro creció alrededor y floreció sobre la tumba. Una tradición que se encuentra en los textos de las pirámides afirma que antes de que Osiris fuera depositado en su tumba, su esposa Isis, por medio de sus poderes mágicos, logró devolverle la vida temporalmente, y le hizo engendrar un heredero, que fue llamado Horus. Tras el entierro de Osiris, Isis se retiró a los pantanos del delta, y allí dio a luz a Horus. Para evitar la persecución de Set, que en una ocasión consiguió matar a Horus por la picadura de un escorpión, huyó de un lugar a otro del delta, y vivió una vida muy infeliz durante algunos años. Pero Tot la ayudó en todas sus dificultades y le proporcionó las palabras de poder que devolvieron la vida a Horus, y le permitieron pasar ilesa entre los cocodrilos y otras bestias malignas que infestaban las aguas del delta en aquella época. ¿Horus fue balanceando al cocodrilo? Set. Los 4 hijos de Horus. Mesta. Pi. Tomotef. Kepsen-Nuf. Anubis de pie junto al féretro de los muertos. Cuando Horus llegó a la madurez, partió en busca de Set y para hacer la guerra al asesino de su padre. Al final se encontraron y se produjo una feroz lucha, y aunque Set fue derrotado antes de ser finalmente arrojado al suelo, consiguió arrancar el ojo derecho de Horus y conservarlo. Incluso después de esta lucha, Set pudo perseguir a Isis, y Horus no pudo evitarlo hasta que Tot hizo que Set le diera el ojo derecho de Horus que le había arrancado. Tot entonces llevó el ojo a Horus, y lo reemplazó en su cara, y le devolvió la vista escupiendo sobre él. Horus buscó entonces el cuerpo de Osiris para levantarlo a la vida, y cuando lo encontró desató las vendas para que Osiris pudiera mover sus miembros y levantarse. Bajo la dirección de Tot, Horus recitó una serie de fórmulas mientras presentaba ofrendas a Osiris, y él, sus hijos y Anubis realizaron las ceremonias que abrieron la boca, las fosas nasales, los ojos y los oídos de Osiris. Abrazó a Osiris y así le transfirió su Ka, es decir,
su propia personalidad viva y virilidad, y le dio su ojo que Thoth había rescatado de Set y había reemplazado en su rostro. Tan pronto como Osiris comió el ojo de Horus, quedó dotado de alma y poder vital, y recuperó así el uso completo de todas sus facultades mentales, que la muerte había suspendido. Inmediatamente se levantó de su féretro y se convirtió en el señor de los muertos y rey del mundo subterráneo. Osiris se convirtió en el tipo y símbolo de la resurrección entre los egipcios de todas las épocas, porque era un dios que había sido originalmente un mortal y se había levantado de entre los muertos. Pero antes de que Osiris se convirtiera en rey del mundo subterráneo, sufrió una nueva persecución por parte de Set. Si se reúnen una serie de indicios inconexos y breves declaraciones en los textos, parece bastante claro que Osiris apeló a los grandes dioses para que se dieran cuenta de que Set lo había asesinado, o que Set presentó una serie de cargos contra Osiris. En cualquier caso, los grandes dioses decidieron investigar el asunto. Las compañías mayores y menores de los dioses se reunieron en el Anus Celestial, o Heliópolis, y ordenaron a Osiris que se levantara y se defendiera de los cargos presentados contra él por Set, y Isis y Neftis lo llevaron ante los dioses, y Horus, el vengador de su padre, vino a ver el caso en nombre de su padre, Osiris. Thoth se presentó en la sala del juicio en su calidad oficial de escriba, es decir, secretario de los dioses, y comenzó la vista de las pruebas. Parece que Set defendió su propia causa y repitió los cargos que había formulado contra Osiris. La defensa de Osiris fue llevada a cabo por Thoth, quien demostró a los dioses que los cargos presentados contra Osiris por Set eran infundados, que las declaraciones de Set eran mentiras y que por lo tanto Set era un mentiroso. Los dioses aceptaron la prueba de Thoth sobre la inocencia de Osiris y la culpabilidad de Set, y ordenaron que Osiris fuera considerado un gran dios y que gobernara el reino del mundo subterráneo, y que Set fuera castigado. Thoth les convenció de que Osiris era Akeru, verdadero de palabra, es decir, que había dicho la verdad cuando dio su testimonio, y en los textos de todas las épocas Thoth es descrito frecuentemente como Akeru Azar, es decir, el que demostró que Osiris era verdadero de palabra. En cuanto a Set el mentiroso, fue apresado por los ministros de los grandes dioses, que lo arrojaron sobre sus manos y su cara e hicieron que Osiris montara sobre su espalda como señal de su victoria y superioridad. Después de esto Set fue atado con cuerdas como una bestia para el sacrificio, y en presencia de Thoth fue cortado en pedazos. Osiris como juez de los muertos y rey del mundo subterráneo. Cuando Set fue destruido, Osiris partió de este mundo al reino que los dioses le habían dado y comenzó a reinar sobre los muertos. Era el rey absoluto de este reino, al igual que el dios Sol era el rey absoluto del cielo. Esta región de los muertos, o tierra de los muertos, se llama Tat, o Tuat, pero no está muy claro dónde pensaban los egipcios que estaba situada. El hogar original del culto a Osiris estaba en el delta, en una ciudad que en tiempos históricos fue llamada Tetú por los egipcios y Busiris por los griegos, y es razonable suponer que el Tuat, sobre el que gobernaba Osiris, estaba situado cerca de este lugar. Dondequiera que estuvieran no era subterráneo, y no estaba originalmente en el cielo o incluso en sus confines, pero estaba situado en los límites del mundo visible, en la oscuridad exterior. El Tuat no era un lugar de felicidad, a juzgar por la descripción que se hace de él en el PRDMHRU, o Libro de los Muertos. Cuando el escriba Ani llegó allí, dijo: ¿Qué es esto a lo que he venido? Aquí no hay ni agua ni aire, su profundidad es insondable, es tan oscuro como la noche más oscura, y los hombres vagan por aquí sin poder hacer nada. Un hombre no puede vivir aquí y estar satisfecho, y no puede gratificar las ansias de afecto. Capítulo CLXXV. En el Tuat no había ni árboles ni plantas, pues era la tierra donde nada crecía, y en los tiempos primitivos era una región de destrucción y muerte, un lugar donde los muertos se pudrían y descomponían, un lugar de abominación, y de horror y terror, y de aniquilación.
Pero en épocas muy tempranas, ciertamente en el periodo neolítico, los egipcios creían en algún tipo de vida futura, y concebían vagamente que la consecución de esa vida podría depender de la forma de vida que llevaran los que esperaban disfrutarla aquí. Los egipcios odiaban la muerte y amaban la vida, y cuando ganó terreno entre ellos la creencia de que Osiris, el dios de los muertos, había resucitado él mismo de entre los muertos, y había sido absuelto por los dioses del cielo después de un juicio escrutador. Y tenía el poder de hacer que los hombres y las mujeres nacieran de nuevo y de renovar la vida a causa de su verdad y rectitud, llegaron a considerarlo como el juez además del dios de los muertos. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las ideas morales y religiosas entre los egipcios, se llegó a la certeza de que sólo aquellos que habían satisfecho a Osiris en cuanto a su forma de hablar con la verdad y su trato honesto en la tierra podían esperar ser admitidos en su reino. Cuando el poder de Osiris llegó a ser predominante en el mundo subterráneo, y su fama de juez justo y recto se consolidó entre los nativos del Bajo y Alto Egipto, se creía universalmente que después de la muerte todos los hombres comparecerían ante él en su temible sala del juicio para recibir su recompensa o su sentencia de conde. Los escritores de los textos de las pirámides, hace más de 55 siglos, soñaban con un tiempo en el que el cielo y la tierra y los hombres no existían, en el que los dioses aún no habían nacido, en el que la muerte no había sido creada, y en el que la ira, la palabra, la maldición y la rebelión eran desconocidas. Pero esa época era muy remota y muy anterior a la gran lucha que tuvo lugar entre Horus y Set, cuando el primero perdió el ojo y el segundo fue herido en una parte vital de su cuerpo. Mientras tanto, la muerte había llegado al mundo, y como la religión de Osiris daba al hombre una esperanza de escapar de la muerte, y la promesa de una vida eterna del tipo peculiar que atraía a la gran masa del pueblo egipcio, la difusión del culto a Osiris y su triunfo final sobre todas las formas de religión en Egipto estaban asegurados. Bajo las primeras dinastías, el sacerdocio de Anu, Elón de la Biblia, se esforzó por hacer que su dios solar R fuera preeminente en Egipto, pero el culto a este dios nunca atrajo al pueblo en su conjunto. Fue abrazado por los faraones y sus altos funcionarios, y algunos de los nobles, y el sacerdocio oficial, pero la recompensa que ofrecía su doctrina no era popular entre los egipcios materialistas. Una vida transcurrida en la barca de R con los dioses, revestida de luz y alimentada de luz, no tenía ningún atractivo para la gente común, ya que Osiris les ofrecía como recompensa una vida en el campo de las cañas, y en el campo de las ofrendas de comida, y en el campo de los altamontes. Y una existencia eterna en un cuerpo transmutado y embellecido entre los cuerpos resucitados de padre y madre, esposa e hijos, parientes y amigos. R el dios del sol. Pero, como según el culto de R, los malvados, los rebeldes y los blasfemos del dios sol sufrían un castigo rápido y definitivo, así también todos los que habían pecado contra la severa ley moral de Osiris, y que no habían satisfecho sus exigencias, pagaban la pena sin demora. El juicio de R se celebraba al amanecer, y los malvados eran arrojados a profundas fosas llenas de fuego, y sus cuerpos, almas, sombras y corazones se consumían de inmediato. El juicio de Osiris tenía lugar cerca de Abidos, probablemente a medianoche, y un decreto de rápida aniquilación era aprobado por él sobre los condenados. Sus cabezas eran cortadas por el jefe de Osiris, que se llamaba Sesmu, y sus cuerpos desmembrados y destruidos en fosas de fuego. No había un castigo eterno para los hombres, pues los malvados eran aniquilados rápida y completamente, pero como Osiris se sentaba en el juicio y condenaba a los malvados a la destrucción diariamente, la inflicción del castigo nunca cesaba. Una pirámide de Pepi, Elle. 664 y 662. El juicio de Osiris. Los textos religiosos más antiguos sugieren que los egipcios siempre asociaron el juicio final con el pesaje del corazón en una balanza, y en los papiros ilustrados del libro de los muertos siempre se da gran importancia a las viñetas en las que se lleva a cabo este pesaje. El corazón,
AB, se consideraba el símbolo de todas las emociones, deseos y pasiones, tanto buenas como malas, y de él salían los asuntos de la vida. Estaba íntimamente relacionado con el K, es decir, con el doble o la personalidad de un hombre, y varios hechizos cortos en el libro PRDMHRU fueron compuestos para asegurar su preservación. Capítulos 26XXXB asterisco. El Gran K. Capítulo del juicio de Osiris, el CXXV, está dividido en tres partes, que a veces, como en el papiro de Ani, van precedidas de un himno a Osiris. La primera parte contiene lo siguiente, que fue dicho por el difunto cuando entró en la sala de Mati, en la que Osiris se sentaba a juzgar. Homenaje a ti, oh gran Dios, Señor de Mati, he venido a ti, oh mi Señor, para poder contemplar tu beneficencia. Te conozco, y conozco tu nombre, y los nombres de los 42 que viven contigo en el salón de Mati, que vigilan a los pecadores, y se alimentan de su sangre en el día de la estimación de los caracteres ante un Efer 2. He aquí que he venido a ti y te he traído Mat, es decir, la verdad, la integridad. He destruido el pecado para ti. No he pecado contra los hombres. No he oprimido a mis parientes. No he hecho ningún mal en el lugar de la verdad. No he conocido a gente inútil. No he hecho el mal. No he defraudado al oprimido de sus bienes. No he hecho las cosas que los dioses abominan. No he vilipendiado a un siervo ante su amo. No he causado dolor. No he dejado que ningún hombre pase hambre. No he hecho llorar a nadie. No he cometido asesinatos. No he ordenado a nadie que cometa un asesinato por mí. No he infligido dolor a ningún hombre. No he defraudado a los templos de sus oblaciones. No he robado los pasteles de los dioses. No he robado las ofrendas a los espíritus, es decir, a los muertos. No he cometido fornicación. No me he contaminado en los lugares sagrados del Dios de mi ciudad. No he disminuido del selemín. No he quitado ni añadido nada a la medida del acre. No he invadido los campos de otros. No he aumentado el peso de la balanza. No he leído mal el indicador de la balanza. No he quitado la leche de la boca de los niños. No he expulsado al ganado de sus pastos. No he atrapado las aves de los dioses. No he atrapado a los peces de su especie. No he detenido el agua cuando debía fluir. No he cortado la presa de un canal. No he apagado un fuego cuando debía arder. No he alterado los tiempos de las ofrendas de carne elegidas. No he rechazado el ganado, destinado a las ofrendas. No he rechazado al Dios en sus apariciones. Soy puro. Soy puro. Soy puro. Soy puro. En la segunda parte del capítulo CXXV se ve a Osiris sentado en un extremo de la sala de Mati, acompañado por las dos diosas de la ley y de la verdad, y por los 42 dioses que están allí para ayudarle. Cada uno de los 42 dioses representa uno de los gnomos de Egipto y tiene un nombre simbólico. Cuando el difunto ha repetido los nombres mágicos de las puertas de la sala, entra en ella y ve a estos dioses dispuestos en 2 filas, 21 a cada lado de la sala. Al final, cerca de Osiris, estaban las grandes balanzas, a cargo de Anpu, Anubis, y el monstruo Memit, el devorador de muertos, es decir, de los corazones de los malvados que fueron condenados en el juicio de Osiris. El difunto avanzó a lo largo de la sala y, dirigiéndose a cada uno de los 42 dioses por su nombre, declaró que no había cometido un determinado pecado, así. Ouseknemit, salido de Anu, no he cometido pecado. Ofenti, venida de Kemenu, no he robado. Oneau, venida de Reestau, no he matado a los hombres. Oneba, ven en retirada, no he saqueado la propiedad de Dios. Osetesu, venida de Ensu, no he mentido. Owanti, venida de Ket, no he profanado a la mujer de ningún hombre. Oma Anuf, venida de Permenu,
no me he manchado. Otem-sep, venido de Tetú, no he maldecido al rey. O-Nefertem, salido de Et-Kata, no he actuado con engaño, no he cometido maldad. O-Neken, venido de Ect, no he hecho oídos sordos a las palabras de la ley o la verdad. Los nombres de la mayoría de los 42 dioses no son antiguos, sino que fueron inventados por los sacerdotes probablemente en la misma época que los nombres del libro de El que está en el Tuat y el libro de las puertas, es decir, entre las dinastías 12 y 18. Su carácter artificial se demuestra por sus significados. Así, Usekne-Mit significa el de las largas zancadas, Fenti significa el de la nariz, Neau significa miembros apestosos, Setesu significa rompedor de huesos, etc. Los primeros egiptólogos llamaron a la segunda parte del capítulo CXXV la confesión negativa, y en general se conoce por este título algo inexacto hasta el día de hoy. En la tercera parte del capítulo CXXV viene el discurso que el difunto hizo a los dioses después de haber declarado su inocencia de los pecados enumerados ante los 42 dioses. Dice, homenaje a vosotros, oh dioses que habitáis en vuestra sala de Mati. Os conozco y sé vuestros nombres. No me dejéis caer bajo vuestros cuchillos de matar. No llevéis mi maldad a la atención del Dios cuyos seguidores sois. Que el asunto, de mi juicio, no caiga bajo vuestra jurisdicción. Decid la ley, o la verdad, sobre mí ante Nebercher, 3 pues yo cumplí la ley, o la verdad, en Tamera, es decir, en Egipto. No he blasfemado al Dios. Ningún asunto mío llegó a conocimiento del rey en su época. Homenaje a vosotros, o vosotros que estáis en vuestro salón de Mati, que no tenéis mentiras en vuestros cuerpos, que vivís de la verdad, que coméis la verdad ante Horus, el morador de su disco, líbradme de Babai 4 que vive sobre las entrañas de los poderosos en el día del gran juicio final, APTAT. Contempladme. He venido a vosotros sin pecado, sin engaño, sin maldad, sin falso testimonio, no he hecho nada malo. Vivo de la verdad y me alimento de la verdad. He cumplido los deseos de los hombres y las cosas que satisfacen a los dioses. 5 He propiciado al Dios, haciendo su voluntad. He dado pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo y una barca al que la necesitaba. He hecho ofrendas sagradas a los dioses y ofrendas sepulcrales a los muertos embellecidos. Sed, pues, mis salvadores, sed mis protectores, y no hagáis ninguna acusación contra mí ante el gran Dios. Soy puro de boca y limpio de manos, por eso han dicho los que me han visto, venid en paz, venid en paz. El difunto se dirige entonces a Osiris, y dice, salve, tú que estás exaltado sobre tu estandarte, tu señor de la corona de Atefu, cuyo nombre es, Señor de los vientos, sálvame de tus mensajeros, oh asesores, con los rostros descubiertos, que traen cargos de maldad y hacen evidentes los defectos, porque he cumplido la ley, o la verdad, para el Señor de la ley, o la verdad. Me he purificado con lavados en el agua, mi espalda ha sido limpiada con sal, y mis partes internas están en la piscina de la verdad. No hay un miembro mío que carezca de verdad. De las líneas que siguen a las anteriores en el papiro de Nu parece que el juicio del difunto por los 42 dioses era preliminar al juicio final de Osiris. En cualquier caso, después de interrogarle sobre la realización de ciertas ceremonias, le invitaron a entrar en la sala de Mati, pero cuando estaba a punto de hacerlo el portero, y los cerrojos de la puerta, y las diversas partes de la puerta y su marco, y el suelo, se negaron a permitirle la entrada hasta que hubiera repetido sus nombres mágicos. Cuando los pronunció correctamente, el portero le hizo pasar y le presentó a Mao Tawi, que era el propio Tot. Cuando éste le preguntó por qué había venido, el difunto respondió, he venido para que se haga un informe sobre mí. Entonces Tot dijo, ¿cuál es tu condición? Y el difunto respondió, estoy purificado de las cosas malas, estoy libre de la maldad de los que vivieron en mis días, no soy uno de ellos.
Ante esto Tot dijo, se te informará. Dime emoticono cara sonriente quién es aquel cuyo techo es fuego, cuyas paredes son serpientes vivas y cuyo suelo es una corriente de agua. ¿Quién es? Habiendo respondido el difunto Osiris, Tot lo condujo entonces hacia el dios Osiris, quien lo recibió, y le prometió que se le proporcionaría la subsistencia desde el ojo de R. El pesaje del corazón del escriba Ani en la gran balanza de la sala de Osiris. Del papiro de Ani. Brit. Mus. Ap. No 10470. En los grandes papiros del libro de los muertos, como los de Nebseni, Nu, Ani, Unefer, etc. El juicio final, o el gran juicio, es la escena más destacada de toda la obra, y la viñeta en la que se representa tiene varios metros de longitud. La forma más completa de la misma se encuentra en el papiro de Ani, y puede describirse así: en un extremo de la sala de Mati, Osiris está sentado en un trono dentro de un santuario hecho en forma de cofre funerario. Detrás de él están Isis y Neftis. A lo largo de un lado de la sala están sentados los dioses Armachis, Tem, Su, Tefnut, Heb, Nat, Isis y Neftis, Horus, Ator, y Saa, que deben servir de jurado divino. Estos formaban la gran compañía de los dioses de Anu, Heliópolis. Junto a ellos se encuentra la gran balanza, y en su pilar se sienta el mono con cabeza de perro Astes, o Astenu, el asociado de Tot. El puntero de la balanza está a cargo de Anpu. Detrás de Anpu están Tot, el escriba de los dioses, y el monstruo Memit, con cabeza de cocodrilo, patas delanteras y hombros de león, y cuartos traseros de hipopótamo. El deber de este último era comer los corazones que eran ligeros en la balanza. Al otro lado de la balanza se ve a Ani, acompañado de su esposa, de pie con la cabeza inclinada en señal de adoración, y entre él y la balanza se encuentran las dos diosas que amamantan y crían a los niños, Meskenet y Renet, el alma de Ani, en forma de halcón con cabeza de hombre. Una parte de su cuerpo, y su suerte Sai. Dado que se consideraba que el corazón era la sede de toda la voluntad, la emoción, el sentimiento, la razón y la inteligencia, el corazón de Ani se ve en un platillo de la balanza, y en el otro está la pluma, símbolo de la verdad y la rectitud. Mientras su corazón estaba en la balanza, Ani, repitiendo las palabras del capítulo XXXB asterisco del libro de los muertos, se dirigió a ella diciendo: corazón de mi madre. Mi corazón de mi madre. Mi corazón de mi ser. No te opongas a mí al testificar, no me hagas retroceder ante el Chachaut, es decir, los supervisores de Osiris, y no falles con respecto a mí ante el maestro de la balanza. Tú eres mi Ka, el que habita en mi cuerpo, uniendo y fortaleciendo mis miembros. Tú vendrás a la felicidad a la que avanzamos. No hagas que mi nombre apeste con los oficiales de Osiris que hicieron a los hombres, no digas ninguna mentira contra mí ante el gran Dios, el Señor de Ament. Horus, hijo de Isis, presentando al escriba Ani a Osiris. Del papiro de Ani. Brit. Mus. Ap. No 10470. Entonces Tot, el juez de la verdad, de la gran compañía de los dioses que están en presencia de Osiris, dice a los dioses: escuchad esta palabra, en verdad el corazón de Osiris ha sido pesado, y su alma ha dado testimonio sobre él. Según la gran balanza su caso es la verdad, es decir, justo. No se ha encontrado ninguna maldad en él. No robó ofrendas de los templos. No actuó torcidamente, y no vilipendió a la gente cuando estuvo en la tierra. Y la gran compañía de los dioses dice a Tot, que habita en Kemenu, Hermópolis: esto que sale de tu boca de la verdad se confirma, el Osiris, el escriba Ani, verdadero de vos, ha testificado. No ha pecado y, su nombre, no apesta ante nosotros, Memit, es decir, el devorador de muertos, no tendrá el dominio sobre él. Que se le den ofrendas de comida y una comparecencia ante Osiris, y una residencia permanente en el campo de las ofrendas como a los seguidores de Horus. Así, los dioses han declarado que Ani es verdadero de vos,
como lo fue Osiris, y han llamado a Ani Osiris, porque en su pureza de palabra y de obra se parecía a ese dios. En todas las copias del libro de los muertos el difunto es siempre llamado Osiris, y como siempre se asumió que aquellos para los que fueron escritos serían encontrados inocentes cuando fueran pesados en la gran balanza, las palabras verdadero de voz, que eran equivalentes en significado a inocente y absuelto, fueron siempre escritas después de sus nombres. Cabe señalar, de paso, que cuando el corazón de Ani fue pesado con la verdad, la viga de la gran balanza permaneció perfectamente horizontal. Esto sugiere que los dioses no esperaban que el corazón del difunto diera una patada a la viga, sino que se daban por satisfechos y contrarrestaba exactamente la verdad. Exigían el cumplimiento de la ley y nada más, y se contentaban con otorgar la inmortalidad al hombre sobre el que el veredicto de Tot era no ha hecho ningún mal. De acuerdo con la orden de los dioses, Ani pasa desde la gran balanza hasta el final de la sala de Mati, donde está sentado Osiris, y al acercarse el dios Horus, hijo de Isis, lo toma de la mano y lo hace avanzar, y de pie ante su padre Osiris dice, he venido a ti, un Nefer, 6 he traído a ti al Osiris Ani. Su corazón es justo, y ha salido de la balanza. No tiene pecado ante ningún dios o diosa. Tot ha puesto su juicio por escrito, y la compañía de los dioses ha declarado en su nombre que su evidencia es muy verdadera. Que se le dé del pan y la cerveza que aparecen ante Osiris. Que sea como los seguidores de Horus para siempre. A continuación vemos a Ani arrodillado en adoración ante Osiris, y dice, he aquí que estoy en tu presencia, oh Señor de Ament. No hay pecado en mi cuerpo. No he dicho una mentira a sabiendas. No tengo duplicidad, concede que sea como los favorecidos, o recompensados, que están en tu tren. Bajo el favor de Osiris, Ani se convirtió entonces en un su, o cuerpo espíritu, y en esta forma pasó al reino de Osiris. Uno es decir, la verdad, o la ley, en un doble aspecto. 2 un nombre de Osiris. 3 es decir, el Señor hasta el límite de todo, oh Dios. 4 según una leyenda, era el hijo primogénito de Osiris. 5 es decir, he guardado la ley moral y divina. 6 es decir, el ser benéfico, un título de Osiris. El reino de Osiris. Según el libro de las puertas y las otras guías del mundo subterráneo egipcio, el reino de Osiris formaba la 6ª división del Tuat, en tiempos muy tempranos estaba situado en el delta occidental, pero después de la 12ª dinastía los teólogos lo situaron cerca de Abidos en el Alto Egipto y antes del final del período dinástico. El Tuat de Osiris había absorbido el mundo subterráneo de cada nome de Egipto. Cuando el alma en su cuerpo embellecido o espiritual llegaba allí, los ministros de Osiris la llevaban al hogar o lugar de residencia que le había sido asignado por orden de Osiris, y allí comenzaba su nueva existencia. La gran viñeta del capítulo CX nos muestra exactamente qué tipo de lugar era la morada de los bienaventurados. El país era llano y los campos estaban atravesados por canales de agua corriente en los que no había ni peces ni gusanos, es decir, serpientes de agua. En una parte había varias islas pequeñas, y en una de ellas se suponía que habitaba Osiris con sus santos. Se la llamaba la Isla de la Verdad, y el barquero de Osiris no transportaba a ella ninguna alma que no hubiera sido declarada verdadera de palabra por Tot, Osiris y los grandes dioses en el gran ajuste de cuentas. La parte del reino de Osiris representada en los grandes libros de los muertos representa en muchos aspectos una típica granja egipcia, y vemos al difunto ocupado en arar y segar y en conducir los bueyes que pisan el maíz. Fue introducido en el Seket Teput, una sección del Seket Aaru, es decir, el campo de cañas o los campos elíseos, por Tot, y allí encontró las almas de sus antepasados, que se unieron a la compañía de los dioses. Un rincón de esta región estaba especialmente reservado para la morada de los Aaku, es decir, las almas embellecidas, o almas espirituales, de las que se decía que tenían 7 codos de altura, y que cosechaban trigo o cebada que crecían hasta una altura de 3 codos.
Cerca de este lugar había dos barcas que estaban siempre listas para el uso de los habitantes de esa región. Parece que eran barcas espirituales, es decir, barcas que se movían por sí mismas y llevaban a los embellecidos a donde quisieran ir sin ninguna molestia o fatiga por su parte. Los campos elíseos de los egipcios. Del papiro de Ani, Brit. Mus, Pap. No 10.470. El modo en que los embellecidos pasaban su tiempo en el reino de Osiris puede verse en las imágenes recortadas en el sarcófago de alabastro de Seti, que ahora se conserva en el Museo de Sir John Soane en Lincoln's Fields. Aquí los vemos ocupados en la producción del alimento celestial del que vivían ellos y el dios. Algunos cuidan las plantas de trigo mientras crecen y otros cosechan el grano maduro. En los textos que acompañan estas escenas se dice que las espigas de trigo son los miembros de Osiris, y la planta de trigo se llama planta Mat. Osiris era el dios del trigo y también la personificación de Mat, es decir, la verdad, y los embellecidos vivían sobre el cuerpo de su dios y lo comían diariamente, y la sustancia de él era el pan de la eternidad, que se menciona en los textos de las pirámides. Los embellecidos son descritos como aquellos que han ofrecido incienso a los dioses y cuyos kau, es decir, dobles o personas, han sido lavados. Han sido contados y son mat, es decir, la verdad, en presencia del gran Dios que destruye el pecado. Osiris les dice, sois la verdad de la verdad, descansad en paz. Y de ellos dice, fueron hacedores de la verdad mientras estuvieron en la tierra, lucharon por su Dios, y serán llamados al disfrute de la tierra de la casa de la vida con la verdad. Su verdad les será contada en presencia del gran Dios que destruye el pecado. Luego, dirigiéndose de nuevo a ellos, Osiris dice, sois seres de la verdad, o verdades. Tomad vuestro descanso por lo que habéis hecho, llegando a ser incluso como aquellos que están en mi seguimiento y que dirigen la casa de aquel cuya alma es santa. Viviréis allí como ellos viven y tendréis dominio sobre las frescas aguas de vuestra tierra. Os ordeno que tengáis vuestro ser hasta el límite de esa tierra, con la verdad y sin pecado. En estos pasajes tenemos las dos concepciones de Osiris bien ilustradas. Como dios del trigo, satisfaría a los que deseaban un cielo puramente material y agrícola, donde el hambre sería desconocida y donde los benditos podrían satisfacer todos los deseos y carencias físicas a diario. Y como dios de la verdad, del que los de mentalidad espiritual esperaban convertirse en la contrapartida, sería su esperanza y consuelo. Y la imagen del Dios eterno. Breve descripción de las puertas. O capítulos del libro de los muertos. Todos los grandes papiros del libro de los muertos comienzan con un himno a R, que desde el periodo de la cuarta dinastía era el rey de los dioses de Egipto. Su culto fue finalmente establecido bajo la quinta dinastía cuando el rey de Egipto comenzó a llamarse a sí mismo en los documentos y monumentos oficiales Hijo del Sol, Sa-R. Se supone que este himno es cantado por el difunto, que dice, homenaje a ti, oh R, en tu bello amanecer. Te levantas, brillas, brillas al amanecer. Eres el rey de los dioses, y las diosas Mati te abrazan. La compañía de los dioses te alaba al amanecer y al atardecer. Navegas sobre las alturas del cielo y tu corazón se alegra. Tu barca matutina se encuentra con tu barca vespertina con vientos favorables. Tu padre es el dios cielo y tu madre es la diosa cielo, y tú eres Horus de los cielos de oriente y occidente. Oh tú, único, oh tú, perfecto, oh tú que eres eterno, que nunca eres débil, a quien ningún poderoso puede abatir, nadie tiene dominio sobre las cosas que te pertenecen. Homenaje a ti en tus personajes de Horus, Tem y Khepera, tu gran halcón, que haces que el hombre se regocije por tu hermoso rostro. Cuando te levantas los hombres y las mujeres viven. Renuevas tu juventud y te colocas en el lugar que ocupabas ayer. Oh divina juventud, que te creaste a ti misma, no puedo comprenderte. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra, y creaste seres celestiales y seres terrestres.
Tú eres el Dios uno, que surgió en el principio de los tiempos. Creaste la tierra y al hombre, hiciste el cielo y el río celeste hiciste las aguas y diste vida a todo lo que hay en ellas. Tú has tejido las montañas, has hecho nacer a los hombres y a las bestias del campo, y has hecho los cielos y la tierra. El demonio Nak ha sido derrotado, sus brazos han sido cortados. Oh, tú, joven divino, heredero de la eternidad, autoengendrado y autonacido, uno, poder, de miríadas de formas y aspectos, príncipe de An, es decir, On, Señor de la eternidad, gobernante eterno. La compañía de los dioses se regocija en ti. A medida que te levantas te haces más grande, tus rayos están en todos los rostros. Eres incognoscible, y ninguna lengua puede describir tu similitud, solo existes tú. Millones de años han pasado por el mundo, no puedo decir el número de los que has pasado. Atraviesas espacios, que requieren millones de años, para pasar en un pequeño momento de tiempo, y luego te estableces y pones fin a las horas. El tema del extracto anterior se trata con mayor amplitud en el capítulo 15, que contiene un largo himno a R en su surgimiento, o Amen-R, o R unido a otros dioses solares, por ejemplo, Horus y Khepera, y un breve himno a R en su puesta. En este último la bienvenida que R recibe de los habitantes de Ament, es decir, el lugar oculto, como el Hades griego, se enfatiza así. Todos los muertos embellecidos, Aaku, en el Tuat lo reciben en el horizonte de Ament. Gritan alabanzas de él en su forma de Tem, es decir, el sol poniente. Te has levantado y te has revestido de fuerza, y te has puesto, un ser vivo, y tus glorias están en Ament. Los dioses de Ament se regocijan en tus bellezas, oh beneficencia. Los ocultos te adoran, los ancianos te traen ofrendas y te protegen. Las almas de Ament gritan, y cuando se encuentran con tu majestad, la vida, la fuerza, la salud sean para ti, gritan, salve. Salve. Los señores de las mansiones del Tuat extienden sus manos hacia ti desde sus moradas, y te gritan, y te siguen en tu brillante tren, y los corazones de los señores del Tuat se regocijan cuando envías tu luz a Ament. Sus ojos te siguen, se apresuran a verte, y sus corazones se regocijan al ver tu rostro. Escuchas las peticiones de los que están en sus tumbas, disipas su impotencia y alejas el mal de ellos. Tú das aliento a sus narices. Eres muy temido, tu forma es majestuosa, y muy amado por los que habitan en el otro mundo. Al himno introductorio a R le sigue un himno a Osiris, en el que el difunto dice, Gloria a ti, oh Osiris Un-Nefer, tu gran dios Enatu, Abidos, Rey de la eternidad, Señor de la eternidad, Dios cuya existencia es de millones de años, hijo mayor de Nat, engendrado por Heb, el ancestro jefe, Señor de las coronas del sur y del norte. Señor de la alta corona blanca. Eres el gobernador de los dioses y de los hombres y has recibido el cetro, el látigo y el rango de tus padres divinos. Que tu corazón en Ament esté contento, pues tu hijo Horus está sentado en tu trono. Tú eres el señor de Tetú, Busiris, y el gobernador de Atu, Abidos. Tú haces fértiles las dos tierras, es decir, todo Egipto, con tu verdadera palabra ante el Señor hasta el límite más lejano. Tu poder se extiende, y grande es el terror de tu nombre, Osiris. Tú perduras por toda la eternidad en tu nombre de Un-Nefer, es decir, ser benéfico. Homenaje a ti, Rey de los reyes, Señor de los señores, Gobernador de los gobernadores, que desde el vientre de la diosa del cielo has gobernado el mundo y el mundo subterráneo. Tus miembros son como el oro plateado, tu mano es azul como el lapislázuli, y el espacio a tu lado es del color de la turquesa o esmeralda. Tú, Dios de millones de años, tu cuerpo es omnipresente, oh habitante del país de la santidad, tu rostro es hermo. Los dioses vienen ante ti inclinándose. Te tienen miedo. Se retiran y retroceden cuando ven la espantosidad de R sobre ti, el pensamiento de las conquistas de tu majestad está en sus corazones. La vida está contigo.
Déjame seguir a tu majestad como cuando estaba en la tierra, que mi alma sea convocada y que se encuentre cerca de los señores de la verdad. He venido a la ciudad de Dios, la región que es eternamente vieja, con mi alma, Bea, mi doble, K, y mi alma espíritu, Aaku, para ser un habitante de esta tierra. Su Dios es el Señor de la verdad. Él da la vejez al que trabaja la verdad, y el honor a sus seguidores, y al final abundante equipo para la tumba, y el entierro en la tierra de la santidad. He venido a ti, mis manos sostienen la verdad, y no hay falsedad en mi corazón. Has puesto la verdad ante ti, sé en qué vives. No he cometido ningún pecado en esta tierra, y no he defraudado a ningún hombre de sus bienes. Capítulo 2. El capítulo primero era recitado por el sacerdote que acompañaba a la momia a la tumba y realizaba allí las ceremonias de enterramiento. En él, el sacerdote, Kereb, asumía el carácter de Tot y prometía al difunto hacer por él todo lo que había hecho por Osiris en tiempos pasados. El capítulo Ibe daba al su, o cuerpo espíritu, el poder de entrar en el Toat inmediatamente después del entierro del cuerpo material y lo libraba de los 9 gusanos que vivían en los muertos. Los capítulos 2-4 son hechizos cortos escritos para dar al difunto el poder de volver a la tierra, unirse a los dioses y viajar por el cielo. Los capítulos V y V preveían la realización de labores agrícolas en el otro mundo. El texto del capítulo 6 se recortaba en figuras de piedra, madera, etc. Usatiu, que se colocaban en la tumba, y cuando el difunto lo recitaba estas figuras cobraban vida y hacían todo lo que él deseaba. La figura Sapti sustituyó al sacrificio funerario humano que era común en todo Egipto antes de la adopción general del culto a Osiris bajo la 12ª dinastía. En la tumba de Seti se encontraron unas 700 figuras Usatiu, muchas de las cuales se encuentran en el Museo Británico. El capítulo 7 es un hechizo para destruir a la gran serpiente Apep, el Archi. Enemigo de Horus el Viejo, Osiris, Horus hijo de Isis, y de todo seguidor de Osiris. Los capítulos 8 y 9 aseguraban el paso del difunto por el Toat, y los capítulos X y 11 le daban poder sobre los enemigos que encontrara allí. Los capítulos 12 y 13 le daban una gran libertad de movimiento en el reino de Osiris. El capítulo 14 es una oración en la que se suplica a Osiris que aleje cualquier sentimiento de insatisfacción que pueda tener por el difunto, que dice: Lava mis pecados, Señor de la verdad. Destruye mis transgresiones, la maldad y la iniquidad, oh Dios de la verdad. Que este Dios esté en paz conmigo. Destruye las cosas que son obstáculos entre nosotros. Dame la paz, y quita toda insatisfacción de tu corazón con respecto a mí. Los sagrados dioses simios cantando himnos de alabanza a al amanecer. Los dioses chacales y los dioses halcones cantan himnos de alabanza a al atardecer. El dios Sol en forma de gran gato, sentado junto al árbol Persea de Anu, y cortando la cabeza de Apep, el dios de la oscuridad y el mal. El capítulo 15 tiene varias formas, y cada una de ellas contiene himnos a que se cantaban diariamente por la mañana y por la tarde. Los párrafos de muestra se dan más arriba, pp 33-34. El capítulo 16 es solo una viñeta que ilustra el capítulo 15, el capítulo 17 es un capítulo muy importante, ya que contiene declaraciones de la doctrina divina tal como la entendían los sacerdotes de Heliópolis. Las palabras iniciales son: Yo soy Tem en ascenso. Soy el único. Yo vine a la existencia en Nu, el cielo. Soy que se levantó en el tiempo primitivo, gobernante de lo que había hecho. A continuación viene la pregunta: ¿quién es este? Y la respuesta es: es que se elevó en la ciudad de Ensu, en el tiempo primitivo, coronado como rey. Él existía en la altura del morador en Kemenu, es decir, Tot de Hermópolis, antes de que se hicieran los pilares que sostienen el cielo. El capítulo 18 contiene las direcciones a Tot,
a quien se le suplica que haga que el difunto sea declarado inocente ante los dioses de Heliópolis, Busiris, Latópolis, Mendes, Abidos, etc. Estos discursos formaban un hechizo muy poderoso que era utilizado por Horus, y cuando lo recitaba 4 veces todos sus enemigos eran derribados y despedazados. Los capítulos 19 y 20 son formas variantes del capítulo 18. Los capítulos 21-23 aseguraban la ayuda de Thoth para abrir la boca del difunto, con lo que obtenía el poder de respirar y pensar y beber y comer. Thoth recitaba hechizos sobre los dioses mientras Ta desataba las vendas y su forzaba la apertura de sus bocas con un cuchillo de hierro. El capítulo Xib daba al difunto el conocimiento de las palabras de poder, Ekau, que utilizaba el gran dios Tenquepera, y el capítulo 25 le devolvía la memoria. 5 capítulos, 26 besos. Contienen oraciones y conjuros mediante los cuales el difunto obtenía poder sobre su corazón y lograba la posesión absoluta del mismo. La oración más popular es la del capítulo XXXB, véase más arriba, p. 4, que, según su rúbrica, fue encontrada, es decir, editada, por Erutatav, el hijo del gran Keops, hacia el año 3600 a.C. Esta oración seguía en uso en los primeros años de la era cristiana. En el papiro de Nu está asociada al capítulo Lsib, y la forma más antigua de la misma existía probablemente bajo la primera dinastía. Los capítulos XXX y XLI se escribieron para librar a los difuntos del gran cocodrilo Sui, y de las serpientes Rerexexec, y del lince con sus garras mortales, y del escarabajo Sait, y de las terribles diosas serpientes Merti, y de un grupo de 3 serpientes especialmente venenosas, y de Apep, una personificación de Set, el dios del mal, y del devorador del asno, y de una serie de seres que vivían sacrificando las almas de los muertos. En el capítulo XLI cada miembro del difunto es puesto bajo la protección de, o identificado con, un dios o diosa, por ejemplo, el pelo con Nu, la cara con Atón, es decir, el disco solar, los ojos con Ator, y el difunto exclama triunfalmente: no hay ningún miembro de mi cuerpo que no sea el miembro de un dios. Capítulo 43. Un hechizo para evitar la decapitación del difunto, que asume en él el carácter de Osiris, el Señor de la Eternidad. Capítulo Slib. Un antiguo y poderoso hechizo, cuya recitación impedía al difunto morir por segunda vez. Los capítulos XLV y XLVI preservaban la momia del difunto de la decadencia, y el capítulo 47 impedía el traslado de su asiento o trono. El capítulo L permitía al difunto evitar el bloque de ejecución del dios Esmu. Los capítulos Lili proporcionaban al difunto alimentos puros y agua limpia de la mesa de los dioses, vivía de lo que ellos vivían, y así se convertía en uno con ellos. Los capítulos Lib LXI daban al difunto el poder de obtener agua fresca del Nilo celestial y de los manantiales de aguas del cielo, y al estar identificado con Su, el dios de la luz y el aire, se le permitía pasar por toda la tierra a voluntad. Su vida era la del huevo del gran casero, y la diosa Ceseta le construyó una casa en el Anu celestial, o Heliópolis. El alma visitando el cuerpo momificado en la tumba. La diosa pájaro de la cabeza es Isis, y la de los pies es Neftis. El recital del capítulo Lsidos permitía a los difuntos evitar beber agua hirviendo en el Tuat. El agua de algunos de sus estanques era fresca y refrescante para los hablantes de la verdad, pero se convertía en agua hirviendo y escaldaba a los malvados cuando intentaban beber de ella. El capítulo Lsib es un epítome de todo el libro de los muertos, y constituía una gran y divina protección para los difuntos. El texto es de carácter místico y sugiere que el difunto podía, a través de su recitación, absorber a los dioses en su ser, o convertirse él mismo en absorbido por ellos. Su rúbrica ordena la abstención de carnes, pescados y mujeres por parte de quienes debían recitarlo. El capítulo LXV otorgaba al difunto la victoria sobre todos sus enemigos, y los capítulos LXV y XVI le daban acceso a la barca de R.
Los capítulos XV2LXX le procuraron una completa libertad de movimiento en el cielo y en la tierra. El capítulo LXXI es una serie de direcciones a los 7 espíritus que castigaban a los malvados en el reino de Osiris, y el capítulo XI ayudaba al difunto a renacer en la cámara del Meset. El Meset era originalmente una piel de toro en la que se envolvía al difunto. El capítulo XI2 es el mismo que el capítulo 9. Los capítulos XIV y LXXV aseguraban el paso del difunto en la barca Enu de Seker, el dios de la muerte, y el capítulo XV traía en su ayuda a la mantis religiosa que le guiaba a través de la zarza hasta la casa de Osiris. Mediante el recital de los capítulos XV y XV2, es decir, los capítulos de las transformaciones, el difunto podía asumir a voluntad las formas de 1. El halcón de oro, 2. El halcón divino, 3. El gran dios autocreado, 4. El dios luz o la túnica de Nu, 5. El lirio puro, 6. El hijo de Ta, 7. El pájaro Venu, 8. La garza. 9. El alma de R, 10. La golondrina, 11. La sata o serpiente de tierra, 12. El cocodrilo. El capítulo XX llevaba el alma, BA, del difunto a su cuerpo en el Toat, y el capítulo XC lo preservaba de la mutilación y de los ataques del dios que cortaba cabezas y rajaba frentes. Los capítulos XCI y XCI impedían que el alma del difunto se encerrara en la tumba. El capítulo C2 es un hechizo muy difícil de entender. Los capítulos SIB y XCV proporcionaban al difunto los libros de Tot y el poder de este dios, y le permitían ocupar su lugar como escriba de Osiris. Los capítulos XCV y XCV también lo pusieron bajo la protección de Tot. El recital del capítulo XCV2 proporcionó al difunto una barca en la que navegar por los cielos del norte y una escalera por la que ascender al cielo. Los capítulos XCI le dieron el uso de la barca mágica, cuyo nombre místico de cada parte estaba obligado a conocer, y le ayudaron a entrar en la barca de R y a estar con Hathor. El Bebait, o Mantis, le condujo a los grandes dioses, capítulo Sib, y el amuleto Watch del cuello de R proporcionó su doble, K, y su alma corazón, BA, con ofrendas, capítulo CVI. Los capítulos CVI y CIX le dieron a conocer favorablemente a los espíritus de Oriente y Occidente y a los dioses de la montaña del amanecer. En esta región vivía el terrible dios serpiente Ami-MF, medía 30 codos, 50 pies. En el este el difunto veía la estrella de la mañana y los 2 sicómoros, de entre los cuales el dios Sol aparecía diariamente, y encontraba la entrada al Seket Aaru o Campos Elíseos. El capítulo CX y su viñeta de los Campos Elíseos ya han sido descritos, ver p. 31. Los capítulos CXI y CXI describen cómo Horus perdió temporalmente la vista de su ojo por mirar a Set bajo la forma de un cerdo negro, y el capítulo XI2 se refiere a la leyenda del ahogamiento de Horus y la recuperación de su cuerpo por Sebek el dios cocodrilo. El capítulo XIV permitía al difunto absorber la sabiduría de Tot y sus 8 dioses. Los capítulos CXVAXI lo convirtieron en el señor de los Toats de Memphis y Heliópolis, y le proporcionaron alimentos, y el capítulo XI2 le permitió identificarse con Tot. Los capítulos XIV y CXXV, que tratan del juicio, ya han sido descritos. El capítulo XXV contiene una oración a los 4 santos monos, el capítulo XXV un himno a los dioses de los círculos en el Toat, y el capítulo XXV2 un himno a Osiris. Los capítulos CXXX y XXI aseguraban al difunto el uso de las barcas del amanecer y del atardecer, y el capítulo XXI le permitía volver a la tierra y visitar la casa en la que había vivido. Los capítulos XXI2 o XXI se asemejan en su contenido al capítulo XXI. El capítulo XXI describe una serie de ceremonias mágicas que debían realizarse diariamente al difunto para que se convirtiera en un alma viviente para siempre. Se dice que las fórmulas fueron compuestas bajo la cuarta dinastía. El capítulo XXI2 se refiere a la ceremonia de reconstitución de Osiris,
Y los capítulos Xlxli tratan de la instalación de 12 altares y de la realización de ofrendas a todos los dioses y a las diversas formas de Osiris. El capítulo Xli 2 consiste en una serie de viñetas, en 3 de las cuales se representan barcos solares. Los capítulos Xli y Xvi tratan de los 7 grandes salones, Rit, del reino de Osiris. La puerta de cada salón estaba custodiada por un portero, un vigilante y un mensajero. El primero guardaba la puerta, el segundo vigilaba la llegada de los visitantes y el tercero llevaba sus nombres a Osiris. Nadie podía entrar en una sala sin repetir el nombre de la misma, del portero, del vigilante y del mensajero. Según una tradición tardía, las puertas del reino de Osiris eran 21, capítulos CXLV y XV, y cada una tenía un nombre mágico, y cada una estaba custodiada por uno o dos dioses, cuyos nombres tenía que repetir el difunto antes de poder pasar. El capítulo XV2 proporcionaba al difunto los nombres de las 7 vacas y su toro, de los que se suponía que se alimentaban los dioses. Los capítulos Xlix y CL dan los nombres de los Kadorsats, o distritos, del reino de Osiris. Los capítulos *CLIA y *CLIB dan una imagen de la cámara de la momia y los textos mágicos que eran necesarios para la protección tanto de la cámara como de la momia en ella. El capítulo CLI proporcionaba una casa para el difunto en el Anus celestial, y los capítulos *CLI2A y *CLI2B permitían que su alma no fuera capturada en la red del cazador de almas. El capítulo CLIB es un discurso a Osiris en el que el difunto dice: no me descompondré, ni me pudriré, ni me convertiré en gusanos, ni veré la corrupción. Tendré mi ser, viviré, floreceré, me levantaré en paz. Los capítulos CLV-XV son hechizos que se grababan en los amuletos, etc., que otorgaban al difunto la protección de R, Osiris, Isis, Horus y otros dioses. Los capítulos Res. Tantes, XV2CXC, son de carácter misceláneo, y pocos de ellos se encuentran en más de 1 o 2 papiros del libro de los muertos. Unos pocos contienen himnos que no son más antiguos que la dinastía 18, y uno de ellos es un extracto del texto de la pirámide de Unas, líneas 379 a 399. El más interesante es, quizás, el capítulo CLXXV, que describe el Tuat como sin aire, sin agua y sin luz. En este capítulo se asegura al difunto la inmortalidad con las palabras: vivirás millones de años, una vida de millones de años. A. Wallace Budge. Departamento de Antigüedades Egipcias y Asirias, Museo Británico. 15 de abril de 1920.